Un saludo a todos los que están sintonizando este programa. Muy buen día y que la paz de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes, en sus hogares, en sus familias, en sus vidas personales. Y bien, vamos a dar inicio al estudio de nuestra lección de esta semana. Estamos en la lección número 4 de lecciones sobre la vida de Jacob. Hermosas lecciones de suma importancia que nos sirven en nuestro crecimiento espiritual. Así que, bueno, yo soy su servidor, Carlos Escalante, y estoy llevando a cabo junto con algunos de los miembros de nuestra iglesia, aquí en San Antonio, el estudio de la lección de esta semana. Y es para nosotros un privilegio realmente poder tener la oportunidad de compartir estos estudios con ustedes. Quiero recordarle que si a usted le gustaría obtener una copia de esta lección, usted puede bajar la aplicación en su celular, ya sea Android o Apple, y allí buscar la aplicación con el nombre Iglesia Advenimiento. Y allí podrá tener acceso al canal de televisión, de la radio Advenimiento, la librería de YouTube, y la lista de iglesias Advenimiento y otras opciones. Allí también va a encontrar la sección donde está la lección y podrá obtener el librito completo en forma digital. Y si por alguna razón no puede obtenerla, con mucho gusto podemos hacerle llegar por correo electrónico una copia PDF. Y así usted podrá tener acceso al estudio directo de estas hermosas lecciones. Y bueno, también quiero tomar la oportunidad para hacerles una calurosa invitación a usted que vive en San Antonio o quizás cerca de las afueras de San Antonio. Nosotros somos la Iglesia Advenimiento de San Antonio y puede visitarnos en la siguiente dirección: 16320 Hibner Road, San Antonio, Texas, código postal 78248. Y realmente será para nosotros un verdadero gusto poderle conocer. Si usted aquí en San Antonio desea llamarnos con alguna necesidad de oración, o si le gustaría que le visitemos, o quizás desea tener algún estudio bíblico, o que de alguna manera le hagamos llegar algún material para que usted pueda estudiar en su casa, por favor llámenos al teléfono área 210-315-1318 y con mucho gusto, mis hermanos, mi amigo, nos gustaría ayudarle. Puede también escribirnos a nuestro correo electrónico que está en pantalla y visitar a nuestra página web, ministeriolaverdadpresente.com o mlbp.org, que es más corto, y cualquiera de estas puede llevarlo al mismo sitio. Muy bien, demos entonces comienzo a la lección número 4, titulada Betel. Les invito, mis hermanos, que con reverencia, los que puedan acompañarme, si les es posible, de rodillas para ir ante nuestro Padre Celestial y pedir de su bendición antes de abrir su palabra en este estudio. Nuestro querido Padre Celestial, en este momento, Señor, estamos agradecidos por una nueva semana en la cual tú nos permites poder tener vida, Señor, poder tener salud, poder, Señor, tener el privilegio de poder comenzar el estudio de una nueva semana, Señor, de estos estudios de la vida de Jacob. Te rogamos, Señor, que nos des entendimiento, sabiduría para comprender la lección que realmente puede ser aplicada a cada una de nuestras vidas y de esta manera, Señor, tener un crecimiento espiritual para llegar a tener el carácter de nuestro Jesús, para llegar a tener un entendimiento de las cosas en la cual tú nos quieres enseñar en este día y durante esta semana. Así, Señor, pedimos tu bendición y la presencia de nuestro Señor Jesús en cada lugar presente, Señor, de los hogares en los cuales están escuchando y sintonizando en este momento para escuchar esta lección. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Veamos un breve resumen hasta aquí de las lecciones anteriores. Y hemos visto que Isaac, un hombre que fue instruido en el temor de Dios, como ejemplo para nuestros jóvenes de hoy día, nos hemos dado cuenta cómo él dejó en las manos de Dios la búsqueda de una esposa. Volvimos a ver la fe de Isaac al unirse en oración con su esposa, que era estéril, no podía tener hijos, deseando poder tener hijos, la cual Dios les concedió su petición. Rebeca concibió a Esaú y a Jacob. Y hemos visto la gran diferencia en las personalidades de estos dos hermanos gemelos. Por un lado, Esaú era rubio, velludo, hombre de campo y cazador, hijo favorito de Isaac, su padre, y se interesaba primordialmente en la complacencia propia. Del otro lado, Jacob, tranquilo, paciente, trabajador en el hogar, responsable, buscaba hacer la voluntad de Dios y era favorecido por su madre Rebeca. Pero era Esaú, que por ser el que nació primero, o sea, el primogénito, a quien aparentemente le pertenecía la bendición de la primogenitura.
Pero vimos que Esaú realmente no amaba la devoción. Era atraído por las cosas terrenales que ni siquiera se inclinaba a una vida religiosa. Su hermano Jacob muy bien sabía la bendición divina que sería dada al que recibiría la primogenitura de su padre Isaac. Así que poco a poco comenzó a interesarse más y más en obtenerla. Pero Esaú, con esa actitud de indiferencia que tenía hacia la primogenitura, la echó de menos y la intercambió por un plato de comida que Jacob había preparado. Viendo la oportunidad, Jacob buscó su propio interés, propuso el intercambio y así fue, que por un plato de lentejas, Esaú vendió su primogenitura y le entregó con juramento a su hermano Jacob. Bueno, el tiempo pasó y años más tarde, cuando Isaac era ya un anciano, ya ciego, decidió darle la bendición a Esaú. ¿Saben que Isaac siempre estaba al tanto y se había dado cuenta de que Rebeca y Jacob estaban en contra de que la primogenitura se le diera a Esaú? Y esto era porque Esaú no vivía una vida recta, sino que al contrario, vivía en rebelión, vivía en completa desobediencia. Bueno, llegó el día donde Isaac decidió a escondidas, o sea, secretamente, detrás de las espaldas de su esposa, planear dar la bendición de la primogenitura a Esaú. Cuando Rebeca se dio cuenta de eso, ella comenzó entonces a maquinar un plan. Y entonces tomó la oportunidad de que cuando Esaú salió en busca de cazar un animal, con el propósito de regresar, prepararlo como alimento para su padre y recibir entonces la bendición. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que Rebeca, en lugar de confiar en Dios, tomó las riendas en sus propias manos, convenciendo a su hijo menor Jacob a que engañase a su padre Isaac. ¿Y cómo lo hicieron? Ella puso vellos de animal en los brazos y en el cuerpo de Jacob, y así, de esta manera, hicieron creer al ciego de su padre Isaac que era el mayor Esaú, y así Jacob recibió la bendición. Y es exactamente así como sucedió. Cuando se dio cuenta Esaú de la traición, decidió vengarse de su hermano y planeó quitarle la vida. Ahora sí, en esta lección, número 4, comienza el versículo en Génesis 28:17 y vamos a leerlo. Y nos dice así, en la parte de arriba. Y Jacob tuvo miedo y dijo, «¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». Saben que vamos a regresar a este versículo un poco más adelante para poder entenderlo un poco mejor, para descifrarlo. En la primera parte que se encuentra en la lección del domingo, encontramos a Jacob, después de haber cedido al mal consejo de su madre Rebeca, vemos que está huyendo. Y el mismo título dice, corriendo por su vida. Y aquí nos hace la primera pregunta de esta semana. ¿Qué nos dice? ¿Qué determinó hacer Esaú al comprender que había perdido la primogenitura a manos de su hermano? La respuesta la encontramos en Génesis 27:41. Y dice así, versículo 41 del capítulo 46 de Génesis. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Wow. Aquí nos hace saber que fue tanta la ira que la determinación de Esaú fue que lo aborreció y propuso matar a Jacob, su hermano. Pero saben que por respeto a su padre, Esaú decidió no causarle dolor y vergüenza de lo que se llama fratricidio, que es el acto de matar a un hermano. Él tenía temor de que si llevaba a cabo ese acto, o sea, de matar a su hermano, mientras su padre todavía estaba vivo, iba a traer un gran dolor a su padre, tan grande que lo llevaría tan pronto a su muerte. Y es cierto, imagínense, el gran dolor que podría sentir un padre que está en esa situación. Así que mejor, ¿qué hizo Esaú? Esaú propuso el plan de asesinar a su hermano después de que su padre muriera. Y en ese tiempo, en el estado en que Isaac se encontraba, pensaban que pronto iba a morir. Y claro, no sabía Esaú que su padre iba a vivir todavía 43 años más.
Ahora sí, vamos a seguir en la pregunta B de la lección, que nos dice: a fin de proteger a su hijo menor de la ira de Esaú, ¿qué se vio obligada Rebeca a aconsejar a Jacob? ¿Y cómo resultó ser el periodo del tiempo diferente al que ella esperaba? Génesis 27, 42 al 45. ¿Qué nos dice? 27, 42 al 45. Y dice: y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Interesante lo que dijo ella. Saben que Esaú era popular, le gustaba andar afuera por allí, conocía a muchas personas. En su enojo contra su hermano quizás habría comentado de su plan a alguien por allí. Así que Rebeca de alguna manera se dio cuenta y fue a avisar a Jacob de que su hermano planeaba matarle. Así que esta madre en desesperación va y le dice a Jacob, a quien ama tanto, que se vaya de la casa, con la esperanza de que con el tiempo Esaú se olvidase de lo ocurrido. Al final del versículo 45 vimos que Rebeca dice: ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Saben que recordemos que Rebeca también era madre de Esaú. Y noten esto, saben que en el tiempo, conforme a la costumbre, en ese tiempo, si Esaú hubiese llegado a matar a Jacob, entonces el pariente más cercano estaba obligado a matar a Esaú. ¡Wow! Comenzamos a entender aquí y estamos viendo la consecuencia de nosotros tomar el control de las cosas en vez de entregarle el control a Dios. Leamos la siguiente cita del Espíritu de Profecía. Dice: Rebeca se arrepintió con amargura por el mal consejo que le dio a Jacob, ya que era el medio de separarlo de ella para siempre. Él se vio obligado a huir por su vida de la ira de Esaú, y su madre nunca volvió a ver su rostro. ¡Wow! ¿Saben, mis hermanos? Debemos estar conscientes de que toda acción que cada uno de nosotros hacemos tiene una consecuencia, ya sea para bien o para mal. Y es por eso la importancia de depender de nuestro Padre Celestial en todo momento, en toda decisión, en todo plan y acción de nuestras vidas. Y al hacerlo, tenemos que hacerlo con temor y temblor. La última pregunta del día domingo, la parte C, nos dice así: ¿cómo Isaac alcanzó finalmente la madurez en la comprensión de la primogenitura? Saben que Isaac se había cerrado en que era Esaú, por ser su favorito, a quien debía darle la bendición de la primogenitura. No quiso escuchar consejo, ni siquiera consultó con Dios. Así que leamos la última cita donde nos da la respuesta, la última cita del domingo, que nos dice: Isaac vivió muchos años después de haber dado a Jacob la bendición y se convenció por la trayectoria de Esaú y Jacob de que la bendición pertenecía justamente a Jacob. ¡Wow! Dios desea abrir nuestros ojos en cualquier situación que se aplique a nuestras vidas, pero muchas veces no queremos ver más allá y nos aferramos a nuestro propio entendimiento, a nuestro propio juicio. Nos dejamos llevar por sentimientos o preferencias y rechazamos la luz con la cual el Señor nos quiere iluminar. ¿Y luego qué pasa? Terminamos perseguidos por las consecuencias. Si regresamos al versículo que está en el principio de la lección, ahí leímos en Génesis 28, 17, y que es cuando Jacob había huido de su casa. Estaba viajando solo por varios días, llevando con él dice que únicamente llevaba su bastón. Y esto lo veremos, claro, más adelante durante el estudio de la semana, como estoy adelantando un poco, ¿verdad? Pero quiero que entendamos a qué se refirió Jacob cuando dijo en Génesis 28, 17, y veamos lo que dice nuevamente. Y Jacob tuvo miedo y dijo: «¿Cuán terrible es este lugar?
no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Saben? Jacob se encontraba atribulado. No podía pensar más que en su pecado de engañar a su padre. La desesperación literalmente le oprimía su alma, tanto que apenas ni se atrevía a orar. Pero saben, aún así, sentía como nunca antes la necesidad de la protección de Dios. Allí Jacob lloró y confesó su pecado y pidió que se le diera evidencia de que no estaba abandonado. Y en el versículo 16 dice que Jacob, al darse cuenta de que Jehová estaba en ese lugar, es como que expresa la sorpresa y el gozo de que al pensar de que cuando él pensaba que estaba solo, en realidad estaba en la misma compañía de Dios. Jacob admitió la falta de fe, que fue lo que provocó, lo que ocasionó su pensamiento de desánimo. Y fue allí entonces cuando se sintió más desamparado, cuando se encontró más cerca de Dios. ¿Por qué dice el versículo entonces que tuvo miedo? Y se refirió a ese lugar como un lugar terrible. Oh, mis hermanos, ¿saben por qué? Porque los que reciben el privilegio de una revelación de Dios encuentran en su corazón el sentimiento de un profundo temor reverente. Veamos la cita que está al principio, que no lo leímos al principio. Si alguno de nosotros se ha de salvar finalmente, será por haberse aferrado a Jesús como los peldaños de una escalera. Allí en ese lugar, Jacob comprendió su estado de indignidad, comprendió su pecado. Y aún, a pesar de su estado en el cual se encontraba, estando de inseguridad, de culpabilidad, sabía que se encontraba en la presencia de Dios. Y ese, mis hermanos, es el título de la lección de esta semana. Betel, que significa una casa de paz y seguridad. Casa de Dios. Vamos a postrarnos de rodillas, mis hermanos, para terminar la lección. Nuestro querido Padre Celestial, queremos darte gracias, mi Señor, por la introducción y el inicio de la lección de esta semana, en la cual, Señor, tú tienes un mensaje para cada uno de nosotros. Ayúdanos a comprender, Señor, lo que es tener paciencia, lo que es poner nuestra confianza total en ti. Ayúdanos, Señor, a depender completamente de lo que tú tienes para nosotros, a no buscar nuestros intereses, a no buscar, Señor, tratar de ayudarte o de tomar el control en nuestras manos, sino aún cuando vemos que aparentemente para nosotros tú, Señor, no estás obrando en nuestro favor, es cuando más estás obrando, Padre mío. Te damos gracias por estas lecciones y pedimos, Señor, que ahora al comenzar el inicio de esta semana con esta lección, que podamos sintonizar y conectarnos o estudiar nuestras lecciones diariamente, ya que tienen información importante para cada uno de nosotros y nuestra preparación para el cielo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.